Hola a todos, estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la clase Contabilidad de Costos. Esta vez estaremos abordando la sesión número 4, siempre continuando con el tema de las variaciones de los costos estándares. En las clases anteriores hemos visto cómo se determinan los estándares, cómo se calculan las variaciones y hoy seguiremos con un ejemplo más sobre las variaciones de los costos estándares, siempre con el objetivo de la clase de lograr comprender el cálculo y análisis de las variaciones de los elementos del costo estándar. A continuación, tenemos la teoría sobre la mecánica contable en el sistema de costos estándares utilizando el primer procedimiento. La cuenta de producción en proceso tiene el siguiente movimiento contable. Se va a cargar de los elementos del costo de producción a costos reales y de las variaciones que sean favorables, es decir, cuando el costo estándar es superior al costo real. En esos dos casos estaremos cargando o debitando la cuenta de inventario de producción en proceso, de los costos reales de la producción y con las variaciones favorables, cuando los costos reales sean inferiores a los costos estándares. Por el contrario, esta cuenta de inventario de producción en proceso se va a abonar de la producción terminada valuada a costo estándar. También se va a abonar del inventario final de producción en proceso valuado a costo estándar y de las variaciones cuando los costos estándares sean inferiores a los costos reales, es decir, cuando sean variaciones desfavorables. Hay que tomar en cuenta que utilizando este primer procedimiento, la cuenta de almacén de materias primas o inventarios de materias primas se maneja a valor de costos reales. Las variaciones de los tres elementos del costo de producción se van a determinar después de que la producción se realice y estos van a reflejar las cuentas contables correspondientes hasta que sean analizadas para conocer por qué se dieron dichas variaciones y de acuerdo con la explicación se van a cancelar utilizando ajustes contables del periodo de costos. A continuación se presenta el ejercicio número 7 del libro que hemos estado estudiando, donde vamos a ver un ejemplo de costos estándares con costeo absorbente utilizando el primer procedimiento. En esta lámina se muestra la hoja de costos estándares por unidad del producto A y las unidades procesadas son piezas. En esta hoja podemos observar que por cada unidad que se realice del producto A, la cantidad estándar será 7 kilogramos de materia prima, 7 horas hombre de mano de obra y 7 horas hombre de cargos indirectos de fabricación. El valor o costo estándar de cada unidad de kilogramo de materia prima es 2.80 para un total de 19.60 por cada unidad procesada. En el caso de la mano de obra, por cada unidad procesada, el valor de la hora hombre será 2.10 para un total de 14.7. Y en el caso de los CIF, el costo estándar será de 2 para un total de 14.
Entonces, cada unidad terminada del producto A tendrá un valor de 48.30. Ese será su costo unitario estándar para el producto A. En la siguiente lámina tenemos el presupuesto del mes de agosto, donde el volumen de producción son 280 piezas, la capacidad de producción son 1960 piezas. Dado que la capacidad de producción está expresada en horas hombre de mano de obra directa, se va a multiplicar el volumen de producción de 280 piezas por la cantidad estándar, que en este caso son 7 horas hombre de mano de obra directa. Entonces, la capacidad de producción que está expresada en horas hombre será de 1960. Luego, para calcular los cargos indirectos, costos fijos y variables, multiplicamos la capacidad de producción por el costo estándar de los CIF, que es 2, y esto nos da un total de 3.920. Entonces, la cuota estándar de cargos indirectos por hora hombre es 2 y se calcula de la siguiente manera. El presupuesto de cargos indirectos 3.920 entre la capacidad de producción que está expresada en horas hombre, que son 1.960 horas hombres, nos da la cuota estándar, que es 2. Luego tenemos las operaciones del periodo. Durante el mes se registraron las siguientes operaciones. Número 1. Se compraron 2.450 kilos de materia prima a un valor de 3. Esto es el costo real. Entonces, en total, la compra fue por 7.350. Para efectos de este ejemplo, se va a registrar la compra sin tomar en cuenta los impuestos. La operación número 2 es que se utilizaron de los 2.450 kilos que se compraron, se utilizaron 2.205 kilos de materia prima a un costo real de 3 por cada kilo, y esto es igual a 6.615. Luego, en la operación número 3, se pagaron los salarios de mano de obra directa por un total de 2.170 horas a un valor de 2.12 por cada hora. Entonces, el total de costo real de mano de obra directa fue 4.600.40. Y más adelante veremos el registro. Número 4. Los cargos indirectos del periodo real fueron 4.725. Este monto hace referencia a los CIF reales. Por último, tenemos que se vendieron 140 piezas a un valor o precio de venta de 70 cada una. Por lo tanto, la venta fue un total de 1.980. Entonces, acá nos muestra el informe de producción, que corresponde al mes de agosto del producto A, y nos detalla la siguiente información. La producción terminada fueron 280 unidades y el inventario final de producción en proceso fue de 70 unidades. Hay que tomar en cuenta este dato porque es muy importante. La producción en proceso se encuentra con un 50% de avance
en los tres elementos del costo de producción. Es decir, que de esas 70 unidades que quedaron en proceso, el 50% ya tienen avance de los tres elementos del costo. En esta lámina tenemos lo que se pide. Punto número A, preparar el cuadro de análisis de variaciones. Punto número B, registrar las operaciones en esquema de mayor. El número C es registrar las variaciones. Para este punto es muy importante conocer las causas que dan origen a las variaciones y de acuerdo con esas causas se cancelan efectuando los asientos contables correspondientes de acuerdo a la explicación de cada una. Para el caso de este ejercicio, todas las variaciones se van a cancelar por un traspaso a la cuenta de utilidades o pérdidas del ejercicio. Entonces, para poder solucionar este ejercicio, el primer paso será evaluar la producción terminada a costo estándar. Si ustedes recuerdan, en las láminas anteriores nos decía el informe de producción que la producción terminada fue de 280 unidades. Entonces, acá tenemos los tres elementos del costo, la producción terminada para cada uno, que fueron 280 unidades. Luego colocamos la cantidad estándar, que era 7 kilogramos para materia prima, por 280 unidades nos da un total de 960 kilogramos, multiplicados por el costo estándar de la unidad de materia prima, que es 280, y nos da un total de 5.488. En el caso de la mano de obra, la producción terminada 280 por la cantidad estándar 7 horas nos da un total de horas estándares de 1.960 multiplicadas por el precio estándar de la mano de obra directa 210 y nos da un total de 4.116. En el caso de los CIF, producción terminada 280 por la cantidad estándar 7 horas nos da un total de 1.960 horas por el costo estándar por unidad de 2 nos da un total de 3.920. Si logran ver, acá en la parte de abajo hay un número para cada columna y acá nos dice la fórmula cómo se está calculando cada valor. Y en este primer paso es que evaluamos la producción terminada. A continuación, tenemos el segundo paso y es evaluar el inventario final de la producción en proceso a costo estándar. Tenemos que la producción en proceso fue de 70 unidades. Este valor lo tomamos del informe de producción y hacemos el mismo procedimiento anterior considerando el grado de avance. Aquí tenemos que la producción en proceso fue de 70 unidades para cada uno de los elementos del costo. Luego se multiplican estas 70 unidades por el grado de avance, que es el 50%, y nos da un resultado de 35 unidades equivalentes. Entonces, estas unidades equivalentes las multiplicamos por la cantidad estándar, que es de 7 kilogramos, y nos da un total de 245 kilogramos. Luego lo multiplicamos por el precio estándar de la materia prima y nos da un total de 686. Realizamos el mismo procedimiento con la mano de obra. 70 unidades por el 50% nos da 35 unidades equivalentes. Por la cantidad estándar de mano de obra nos da 275 horas
por el precio estándar de la mano de obra directa, que es 210, nos da un total de 514.50. Del mismo modo hacemos con los CIF, 70 unidades por el 50% de grado de avance nos da 35 unidades equivalentes, por la cantidad estándar de 7 horas nos da un total de 245 horas, por la cuota estándar de los CIF nos da un total de 490. El valor total del inventario final de producción en proceso es de 1690.50. Entonces, de esta manera culminamos el paso número 2, que es evaluar el inventario final de producción en proceso. El paso número 3 es evaluar la producción total en unidades equivalentes a costo estándar. Entonces sumamos las unidades terminadas, que son 280, más las unidades equivalentes, que son 35, y nos da un total de 315 unidades equivalentes para materia prima, mano de obra y CIF. Luego multiplicamos estas unidades por la cantidad estándar, nos da el total de unidades estándares para cada uno de los elementos y lo multiplicamos por el precio por unidad de la materia prima y nos da un total de 6.144. En el caso de la mano de obra, las 315 unidades equivalentes por 7 horas, que es la cantidad estándar, 2.205 horas por 210, que es el precio estándar de la mano de obra, y nos da un total de 4.630.50. Luego, los CIF, tenemos 315 unidades equivalentes por 7 horas, que es la cantidad estándar, nos da un total de 2.205 horas por el costo estándar de los CIF, nos da un total de 4.410. Por lo tanto, el total de la producción equivalente a costo estándar es igual a 15.214.50 y de esta manera realizamos el punto 3. El punto número 4 consiste en determinar las variaciones. Tenemos acá los elementos del costo, tenemos el costo estándar, que este dato lo tomamos de la tabla anterior, que es esta en el punto número 3. Dice que la materia prima, el valor estándar fue de 6.144. Acá tenemos el dato. En el caso de la mano de obra, en el punto 3, 4.630.50. Acá tenemos el dato. Y de la misma manera tomamos el dato de los CIF, que es 4.410. Y luego colocamos los montos reales de valor de materia prima, de mano de obra y de CIF. Y estos son los datos que nos presenta el ejercicio en la parte de la información. Ahí tomamos el costo real de la materia prima, el costo real de la mano de obra y el costo real de los CIF. Entonces, para determinar las variaciones, tomamos el CIF real, dice que fue mayor que el costo estándar en el caso de la materia prima, entonces la variación es 441 y este es favorable porque el costo de la materia prima real fue más alto. Luego tomamos el valor de la mano de obra, el costo real fue 4.600.40 y el costo estándar fue 4.630.50 y nos da una variación de 30.10.
que en este caso es favorable porque el costo real fue menor que el costo estándar. Luego tomamos el valor de los CIF reales, que es 4.725, menos el CIF estándar o los CIF presupuestados, que son 4.410, y nos da una variación de 315, que se considera desfavorable porque los CIF reales fueron mayores que los CIF estándar. Entonces, al sumar las tres variaciones, nos da una variación total de 725.90 y se considera desfavorable porque el total de la producción real fue mayor que el total de la producción estándar. Y de esta manera calculamos las variaciones con el punto número 4. El punto número 5 consiste en analizar cada una de las variaciones. Entonces tenemos, en el caso de las variaciones de materia prima, tenemos la variación en cantidad. La cantidad estándar fue 2.205 y la cantidad real igual, por lo tanto la variación es 0 kilogramos multiplicado por el costo estándar de la materia prima nos da igual a 0. Luego tenemos la variación en precio. La cantidad estándar fue 2.80 y la cantidad realmente utilizada, el valor estándar fue 2.80 y el valor real utilizado fue de 3. Por lo tanto, hay una variación de 0.20 que al multiplicarla por las 2.205 unidades utilizadas nos da una variación total de 441 y se considera que la variación total en la materia prima es desfavorable porque el precio real de la materia prima fue mayor que el precio estándar. Entonces la variación total en materia prima es 441 y se considera desfavorable. Ahora tenemos la variación en mano de obra directa. Primero calculamos la variación en cantidad para ver la eficiencia y nos dice que la cantidad estándar fue 2.205 horas y la cantidad real fue 2.170 horas. Entonces hubo una variación de 35 horas multiplicadas por 2.10 nos da una variación total de 73.50 y esto se considera favorable. Luego tenemos que la variación en precio nos dice que el precio estándar fue 2.10 y el precio real fue 2.12. Entonces, la variación de ambos en precio fue 0.02 y al multiplicarlo por las horas realmente empleadas, que fueron 2.170, nos da un total de 43.40, que es desfavorable porque el precio real fue mayor que el precio estándar. Sin embargo, al sumar ambas variaciones y calcular la variación total en mano de obra directa, nos da un valor favorable, ya que el costo total real fue menor que el costo total estándar de la mano de obra. Luego tenemos en el inciso C el cálculo de la variación en los cargos indirectos de fabricación.
y lo haremos a través de dos variaciones. La primera es variación en presupuesto, donde calculamos los CIF presupuestados, que fueron 3.920, y los CIF reales fueron 4.725. Esto nos da una variación de 805 que se considera desfavorable. Luego realizamos el cálculo de la variación en capacidad y tenemos las horas presupuestadas, que fueron 1.960, y las horas estándares, que fueron 2.205. Esto nos da un total de 245. Entonces, al multiplicarlo por la tasa variable, por la cuota estándar de los CIF, nos da un total de 490. Y este monto se considera favorable. Favorable porque las horas estándares fueron mayor que las horas presupuestadas. Entonces, al sumar ambas variaciones, nos da una variación total de 315, que se considera desfavorable. En el caso de la variación en capacidad, se considera favorable porque las horas presupuestadas eran 280 unidades por la cantidad estándar, que es 7, para un total de 1.960 horas. Sin embargo, las horas estándares realmente aplicadas fueron las 315 unidades terminadas por la cantidad estándar, que fue 2.205 en total, porque la cantidad estándar era 7. Entonces hubo un mayor aprovechamiento de realizar más unidades de las presupuestadas con el mismo monto de los CIF. También se puede analizar los costos indirectos de fabricación por medio de otro análisis, que es a través de las tres variaciones: variación en presupuesto, variación en capacidad y variación en cantidad o eficiencia. La variación de presupuesto es igual: los CIF presupuestados, que eran 3.920, menos los CIF reales, nos da un total de variación de 805 y se considera desfavorable. Sin embargo, al analizar la capacidad, tenemos las horas presupuestadas, que son 1.960, y las horas reales. Entonces, al restar horas presupuestadas menos horas reales, nos da una variación de 210. Al multiplicarlo por la cuota estándar de CIF, nos da una variación de 420. Y esto es, o se considera, una variación favorable porque hubo un mayor aprovechamiento de horas, porque se realizaron 315 unidades y las presupuestadas eran 280. En el caso de la eficiencia, tenemos las horas estándar aplicadas, que fueron 2.205 horas, y las horas reales, que en realidad fueron 2.170. Entonces hay una variación de 35 horas y esto se considera positivo, ya que es una variación favorable porque las horas reales en este caso fueron menor que las horas estándares, es decir, que hubo una variación favorable, ya que con menor cantidad de horas reales se logró realizar la producción de 315 horas. Entonces, al momento de combinar las tres variaciones,
tenemos 815 menos 420 menos 70 nos da una variación total de 315 y predomina la variación desfavorable porque los CIF reales fueron mayor que los CIF presupuestados. Por último, tenemos el registro contable de las operaciones. En esta lámina tenemos el registro contable de las operaciones en esquemas de mayor. Entonces, vamos a iniciar con el registro de la operación número 1, que es la compra de materia prima por un valor real de 7.350. Lo cargamos en la cuenta almacén de materias primas y vamos a utilizar esta cuenta denominada cuentas varias para integrar diferentes conceptos. Entonces, para el registro de la materia prima, cuentas varias hará el papel de cuentas por pagar a proveedores por un valor de 7.350. En la operación número 2, tomamos cierta cantidad de material y pasa al inventario de producción en proceso. Entonces, cargamos el valor del material que se está utilizando, que es 6.615, lo cargamos en inventario de producción en proceso y lo sacamos o abonamos del inventario de materias primas. Luego tenemos la operación número 3, que es el registro de los salarios directos. Entonces cargamos en el inventario de producción en proceso el costo real de la mano de obra directa que se pagó y lo abonamos en cuentas varias, que en este caso sería gastos acumulados por pagar o sueldos y salarios por pagar. Luego tenemos la operación número 4, que es el registro de los CIF reales. Entonces cargamos la cantidad de 4.725 y esto lo abonamos en varias cuentas, 4.725, que podrían ser otras cuentas por pagar o acreedores por pagar. En la operación número 5 calculamos el valor de la producción terminada y pasa al inventario de artículos terminados por un valor de 13.524 y esto se saca del inventario de producción en proceso, entonces aquí se abona 3.524. En la operación número 6 calculamos el inventario de producción en proceso con un porcentaje del 50% de avance. Entonces pasamos, para eliminar esta cuenta, pasamos esta cantidad a otra cuenta de inventario de producción en proceso y esto fue el saldo que quedó de producción en proceso. Entonces de esta manera estaríamos cancelando esta cuenta más adelante y dejamos solamente como producción en proceso este monto. El resto pasó al inventario de artículos terminados. Luego, en la operación número 7 tenemos que se realiza una venta por un valor de 9.800. Entonces registramos en la cuenta ingresos por ventas y lo cargamos a varias cuentas, que en este caso sería cuentas por cobrar a clientes. Luego tenemos la operación número 8 y consiste en registrar la primera variación, que es variación en materia prima. Entonces
vamos a cargar en la cuenta variación en materia prima, que es una cuenta de gasto, la cantidad de 441, que fue el valor de la variación, y lo abonamos, como es una variación desfavorable, entonces lo abonamos en la cuenta de inventario de producción en proceso que queremos cancelar. Aquí la tenemos, la variación. De igual manera, registramos la variación en mano de obra directa, que en este caso lo vamos a abonar porque fue una variación favorable, y este monto lo vamos a cargar en la cuenta inventario producción en proceso. A diferencia de la variación anterior que era desfavorable, esta sí es favorable, por eso va cargada. Aquí está el punto número 9. Cargamos la cantidad de 30.10 y lo hayamos abonado en la cuenta variación de mano de obra 30.10. Luego tenemos la variación en los CIF o en los cargos indirectos de fabricación. Entonces, como es desfavorable, aquí la tenemos cargada y abonamos la misma cantidad de 315 en la cuenta de inventario de producción en proceso. Ahí está el inciso 10. Aquí está la variación en los CIF abonada porque fue desfavorable. Luego vamos a cancelar cada una de las cuentas y pasamos los saldos a la cuenta utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cancelar la cuenta de ventas. Cargamos el monto del saldo de la cuenta, que son 9.800, y los abonamos en la cuenta utilidad del ejercicio. Aquí tenemos 9.800 en el inciso 11. Luego calculamos el costo de las unidades vendidas, que es esta cuenta que tenemos acá. Al momento de realizar la venta, registramos el costo de las unidades vendidas, que fue de 6.762. Acá lo tenemos, aquí lo tenemos cargado. Entonces abonamos esa cantidad para cargarla en la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio, y de esta manera cancelamos los costos de venta. Entonces, una vez canceladas las ventas y cancelado la cuenta de costo de venta, procedemos a cancelar las cuentas de variaciones. La primera que se va a cancelar es la cuenta de variación en materia prima, que teníamos primeramente cargado. Entonces abonamos los 441 con el inciso 13 y lo cargamos acá, 441 con el inciso 13. De igual manera, la cuenta de variación en mano de obra teníamos abonado, porque era favorable, 30.10, entonces lo cargamos acá para cancelar la cuenta y lo abonamos en utilidad del ejercicio. De igual manera vamos a hacer con la cuenta variación en los CIF. Teníamos el monto cargado porque es desfavorable, entonces lo vamos a abonar para cancelar la cuenta y lo cargamos en la cuenta de utilidad del ejercicio acá, que al igual que la variación en materia prima, ambas son desfavorables. Entonces, una vez que tenemos canceladas todas las cuentas, hacemos el cálculo de utilidad o pérdida y nos da un total de utilidad de 2.312.10. Entonces, este es el procedimiento del registro contable para el caso que estuvimos viendo, y de esta manera estamos culminando este ejercicio. En el caso de cualquier duda o pregunta que tengan, estoy a la orden para ayudarles. Espero que esta clase ha sido de mucho provecho para todos, y en las siguientes láminas les dejé unos ejercicios que son casos prácticos para que los realicen
y de esa manera vayan desarrollando más habilidades y competencias con relación al cálculo de las variaciones. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes.